grabar esto. Entonces damos inicio a la clase del día de hoy, 24/4. Y compartimos pantalla con la presentación donde habíamos quedado la clase anterior, del viernes 16. Bien, entonces habíamos definido lo que era el conjunto vacío, ¿cierto? El conjunto vacío tiene un símil, por así decirlo, dentro de los números reales, que representan en cierto modo el cero en los números reales, pero en teoría de conjunto, este conjunto vacío está simbolizado por este símbolo que es el número phi, la letra phi, ¿ya? Y se define como un conjunto que carece de elementos, o sea, no tiene elementos. Eso es la forma de mirar esto. Entonces se llama conjunto nulo también, y se denota como el símbolo phi. Por ser ejemplo, supongamos que sea el conjunto vacío, y vamos a considerar que es vacío porque lo definimos de esta manera. Si A es el conjunto de todas las personas mayores de 300 años. Claro, si miramos desde ese punto de vista, a no ser que sea un Matusalén, ¿ya? Entonces sí sería un conjunto, pero como no existen personas mayores de 300 años, A sería vacío, según las estadísticas conocidas, por cierto, ¿ya? Nos falta que levante la mano uno, hey amigo, yo tengo 302 años, y hasta ahí nomás llega el conjunto vacío, ¿cierto? Claro. Entonces, en ese caso, si definimos nosotros personas mayores de 300 años, no hay ese tipo de personas, por tanto, cae dentro de la definición de conjunto vacío, en la cual se carece de personas mayores de 300 años. Otro ejemplo, otro B, lo definimos como conjunto vacío, si, fijarse, todos los x cuadrados valen 4. Si x es impar. Indudablemente que no podríamos tener un impar que dé 4, ¿cierto? Porque para que dé 4 al cuadrado tendría que ser 2. 2 es par, ¿cierto? Lo que será cerca del 1. Tampoco al cuadrado daría 4. Ni tampoco el 3, que daría 9. Es decir, carece de elementos que me pudiera dar este resultado. ¿Cierto? Bien. Preguntas, dudas. ¿Ah? ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Es tampoco comunicativo. ¿Qué les pasa? El frío los tiene así. Bueno. Todo bien, profe. Nada, profe, ninguna duda. Ya, ok. Entonces, vamos ahora a definir lo que llamamos una relación de pertenencia. ¿Ya? Entonces, se usa este símbolo para decir que pertenece a. Y este otro para decir que no pertenece a. ¿Mm? Entonces, para indicar que un elemento pertenece a un conjunto, se usa este símbolo. Y cuando no pertenece a un conjunto, se usa este otro símbolo con una raya marcándola en medio en forma diagonal. Supongamos que sea el conjunto M dado por estos números: 2, 4, 6, 8, 10. Entonces decimos que el 2 pertenece al conjunto M. Se lee 2 pertenece al conjunto M. Pero el 5, fijarse que aquí no está dentro del conjunto M, por tanto el 5 no pertenece al conjunto M. Entonces, formalmente se tiene. Aquí ya no vamos a distinguir un elemento en particular, sino que vamos a hablar en términos generales. Al hablar en términos generales, diremos que si un elemento X, cualquiera, es elemento de un conjunto A, es decir, si A contiene a X como uno de sus elementos, se escribe X pertenece a A, o X está en A. Si por el contrario, un objeto X no es elemento del conjunto A, es decir, si A no contiene a X entre sus elementos, no se escribe que X no pertenece al conjunto.
Así tan simple la cosa. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? ¿Todo bien? Sí, profe. Dime. No, no, todo bien, profe. Ya. Entonces, aquí otra relación, no de pertenencia, sino de inclusión. Inclusión significa que está incluido, ¿ya? Incluido en. ¿Ya? Entonces, el conjunto A está incluido en otro conjunto. Fíjense que estamos hablando en términos de dos conjuntos. Sí, solo sí, todo elemento A es también un elemento de B. Claro, fijarse cómo está hecho de acuerdo al diagrama de Venn. Este cuadrado que está aquí representaría el conjunto universal, en la cual contiene a todos los conjuntos. De este conjunto universal destacamos dos. Un conjunto B, que es mucho mayor, y dentro de ese conjunto B se encuentra el conjunto A. Por tanto, diremos que A está incluido en el conjunto B, ¿ya? O que también A es subconjunto del conjunto B. Pero, ¿por qué razón? ¿Por qué razón lo definimos o ocurre aquello? Porque si tomo cualquier elemento del conjunto A, va a estar también en el conjunto B. Así de simple. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, vamos formalmente a definir lo siguiente. A es un subconjunto de B, A subconjunto de B, si cualquier X que está en A, ¿ya? Implica que también estaría en B. Y se denota así. A es subconjunto de B, o A está incluido en B, si y solo si, para todo X que pertenece al conjunto A, implica necesariamente que ese mismo elemento tendría que estar en B. ¿Ve? Esa es la relación de inclusión. ¿Mm? Ahora, podemos tener nosotros lo siguiente. Si A está incluido en B, es decir, ocurre esto que está aquí, podemos también decir que equivale a decir que B incluye A. Es decir, lo notamos al revés, mirado del otro punto de vista, de aquí para allá. B incluye A. Se puede notar de esa manera o de esa otra forma. Por lo general se escribe esto así. También podemos considerar que no se dé esa condición. ¿Cómo así? Si A no está incluido en B, o también podemos decir que A no es subconjunto de B, esto va a significar que por lo menos un elemento de A no pertenece a B. Fíjense que restringe a la condición de que al menos un elemento, si no pertenece, ya no estaría haciéndose parte de la definición de inclusión. ¿Ya? Interesante la definición que nos da. Ahora, y aquí vamos a la parte interesante acá, cuando hablamos de conjuntos comparables. Entonces decimos un conjunto A es comparable con otro, conjunto B, si entre dichos conjuntos existe una relación de inclusión. ¿Cómo así? A es comparable con B. Si solo sí, A es subconjunto de B, pero también podemos decir que B es subconjunto de A. Es decir, son comparables cuando cualquiera de las dos condiciones de inclusión se pueden dar entre A y B, de esta forma. Tenemos un ejemplo. Tenemos el conjunto A dado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense aquí tengo representado el conjunto A en el cuadrado. Y ahí están todos los elementos que lo contienen, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y el conjunto B, que tiene como elementos 2 y 4, estaría dentro del conjunto A, porque tiene dos elementos que pertenecen al conjunto A, el 2 y el 4. Entonces, observamos que B está incluido en A. B está incluido en A. Este conjunto es subconjunto del conjunto más grande. Si eso ocurre, entonces A y B son comparables. ¿Mm?
¿De qué nos va a servir? Ya vamos a ver. Entonces, nos va a servir para poder definir lo que llamamos igualdad de conjuntos. Entonces, dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Así tan simple. Por ejemplo, tengo el conjunto A, son todos los elementos que pertenecen a los números reales, tales que ese elemento que está en el conjunto A al cuadrado es igual a 9. Que la hayan. Pero también tenemos que el conjunto B va a ser todos los elementos que poseen esta forma. Es decir, x menos 3 por x más 3 me da 0. ¿Qué le va hallando? Entonces, fijarse que si resolvemos la ecuación de cada conjunto, ya sea este o este que está aquí, se obtiene en ambos casos que x es igual a 3 o menos 3. Es decir, a para que sea 9 puede ser menos 3 al cuadrado, me da 9, o 3 al cuadrado, que también me da 9. Y para que se cumpla esta situación, que la multiplicación de estos dos factores de 0, también necesariamente puede ser menos 3. Aquí me daría 0 y por cualquier número me daría 0. O también puede ser 3, que lo coloco aquí, menos 3 me da 0, multiplicado por cualquier número también me da 0. ¿Cierto? Si eso ocurre de esa manera, entonces podemos decir que A es igual a B. El conjunto A es igual a B. Fijarse que la forma como está escrito o expresada la idea es distinto. Pero los resultados, es decir, los elementos que conformarían esta expresión, en ambos casos, son los mismos. Si es así, entonces los dos conjuntos son iguales. Son comparables. Simbólicamente, diremos que dos conjuntos son iguales si solo si A es subconjunto de B, y fíjense el signo o el elemento que ocupamos es el I. Es decir, es un elemento que agrupa también la condición de que B sea subconjunto de A. Es decir, te tienen que darse las dos condiciones simultáneamente. Ahora, si escribimos así, también lo que podemos escribir en términos de los elementos que lo constituyen, como definición. Es decir, A es igual a B para todo elemento X, de modo que si tengo un X que pertenece a A, eso es lo que está diciendo, implica que X pertenece a B. Así. Y también puede ocurrir que si X pertenece a B, implica que X pertenece a A. Es decir, la implicación es doble, hacia allá o hacia acá. Preguntas. ¿Todo bien? Bien. Profesor, yo tengo una pregunta, pero no es del tema de los conjuntos, es de la guía anterior. ¿Ya? ¿Qué le pasó con la Que guía? la estuve resolviendo y a ver, salió un ejercicio que decía confeccionar tablas de verdad. Ese Ya. lo hice. Sí. Después del 4 también lo hice, pero salía otro que decía en la 5. Si se sabe que P una B barriga menos Q es falso. Usar esto para proporcionar los valores de verdad de ese ejercicio. Ahí tengo dudas. Dice, Era valor P menos Q. P menos Q. ¿Ya? Sí. ¿Qué pasó con P menos Q? Era P una B que significa O y menos Q. Hay que demostrar que si se sabe que eso es falso, demostrar que P menos P o Q o menos Q es falso. Ya, No, entonces. perdón, menos P y Q es falso, teniendo en Ya. cuenta eso. Ya, entonces, P sería una No sé si proposición. ¿Ya? sí, Q sería otra proposición. Tú lo tomas como P minúscula sí, y Q minúscula, ¿no es cierto? sí. Cuando dices, coloca P, colocas Q y hace una tabla hacia abajo.
Del Sí, primer yo la elemento, hice. P, dice verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q, Sí, tendríamos nosotros verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. verdadero, falso. Ya está. Entonces, Para ahora, menos Q cuando colocas menos Q, o Q con una es raya falso, arriba, verdadero. ¿cierto? Se convierte lo Sí, verdadero en falso y lo falso en verdadero. sí, ¿Correcto? Entonces te va a quedar falso, verdadero, sí, ¿cierto? Ya está. Entonces ahora lo que tienes que hacer es hacer la comparación, ¿ya? De lo que estás diciendo ya, con el del elemento O. ¿Te das cuenta? O. ya. Esa comparación yo la hice. Me decía P Primero y tienes que no, hacer P P menos o Q. menos Q, P Ya. o menos Q y me dio verdadero, verdadero, falso, verdadero. No, coloca de nuevo la tabla. Coloca ¿Ya? P menos Q al lado. ¿Estamos? Y escribe los valores. ¿Sí? Para P sería verdadero, verdadero, falso, falso. Falso, Y verdadero. menos Q te colocas al lado falso, verdadero, falso, verdadero. A ver. ¿Correcto? Y Y ahora coloco el, coloca, ya, mire, y ahora coloca menos Q. ¿Ya? ya, menos. Sí, tengo la menos Q. ¿Ya? ¿Qué te dice entonces? Me pregunta, mire, la pregunta es la siguiente. Si se sabe que P o menos Q es falso, ya tengo la tabla hecha. Determinar que menos P y Q es falso. Ah, ya, menos P y Q. Bueno, Yo hice la tablita. tienes que hacer la relación menos P y Q. Hace una tabla así. Ya, Hace P y menos y Q. Menos P y Q. No te olvides que la condición I tiene que cumplir para los dos casos. Verdadero, verdadero, ya. verdadero. Pero aquí en la primera tengo O y en la otra tengo I. Esa es mi pregunta. No sé si podría compartir como un, hacer el ejercicio acá con el. No, pues, tienes que analizarlo independientemente en los dos casos. Ya, Tienes que analizarlo en los dos casos. ¿Ya? Y finalmente tienes que ver qué te queda como menos P y Q. Si te dan a ti, ya, ¿ya? Que P menos Q, ¿ya? O menos Q. Tiene que ser esa relación primero. ¿Qué te da? ya. Y después haces la otra relación entre menos P y Q. ¿Qué te da? Ya la voy a hacer al tiro, ¿eh? ¿Ya? Analízalo después. ¿Ya? Ya. Gracias, profesor. ¿Ok? Bien. ¿Continuamos? Continuamos. Entonces, ya tenemos claro entonces cómo se hace la igualdad de dos conjuntos. ¿Ya? O sea, hasta ahora hemos visto lo que ocurre con conjuntos cuando tienen una cierta relación, tienen una relación de subconjunto, una relación de igualdad. Es decir, cuando hablamos de igualdad, aquí va a ocurrir una condición bidireccional de los subconjuntos. ¿Ya? Ahora, fíjense, aquí tenemos conjuntos iguales como ejemplos. ¿Ya? Entonces, nos dan un ejemplo de A que tiene los elementos 3, 5, 8 y B 8, 5, 3, independientemente de los elementos que están aquí adentro. Si ustedes se fijan, por supuesto que son los mismos. ¿Ya? Entonces, diremos que son iguales. ¿Ya? Los dos conjuntos son iguales, pues tienen los mismos elementos. Entonces, de acuerdo a la inclusión, A sería subconjunto de B, o A está en contenido en B, pero también B estaría en contenido en A. Y por eso que serían dos conjuntos iguales. Fíjense este otro. ¿Ya? Nos da como ejemplo un conjunto A en la cual son números naturales. Ojo. Y entre los números naturales me dice que tiene que estar entre 2 y 6, pero sin tocar el 6 ni tocar el 2. Por tanto, ¿qué elementos deberían haber aquí? ¿Ah? ¿Qué elementos deberían estar aquí? Ah, no escucho.
debería estar el 3, 4 y el 2. 5. Perfecto. El 3, el 4 y el 5. Puesto que no puede ser el 2, porque son los números mayores que 2, entonces tendría que ser el 3. Y son menores que 6, y como son números naturales, tendría que ser el 5. 3, 4 y 5. Muy bien. Me dice que este conjunto así definido debería ser igual al conjunto B. Este conjunto B también está compuesto por números naturales, pero me dice que tiene que ser los números menores o iguales que 5 o mayores o iguales que 3. Indudablemente empiezan en 3 y terminan en 5. O sea, 3, 4 y 5, que son los mismos definidos acá. ¿Se dan cuenta? Por tanto, ese sería el conjunto A y también sería el conjunto B. ¿Cierto? Ya está. Bueno, ustedes analicen después los ejemplos. Entonces, conjuntos iguales también, fijarse en los siguientes conjuntos. El conjunto A está dado por A, E, O. Y el conjunto B está dado por lo que se define como vocales fuertes. ¿Ya? Entonces, ves que no se trata de conjuntos distintos, pues se componen de los mismos elementos, aunque expresados de diferentes formas. Otro ejemplo, el conjunto P, letra de la palabra gota. Pero también tenemos conjunto Q, letra de la palabra gato. Ustedes se fijan, las letras que componen ambas palabras, a pesar de ser distintas, tienen los mismos elementos. Por tanto, caen dentro de lo que llamemos una igualdad entre dos conjuntos. Y aquí es lo mismo que está acá abajo. Decir amor o decir Roma, ambos conjuntos son iguales. ¿Ya? Veamos algunas propiedades que tiene la igualdad de conjunto. Primero, fijarse que tenemos una propiedad reflexiva. Reflexiva es decir que A es igual a sí mismo. Eso es decir, cualquier conjunto es igual a sí mismo. Por eso se llama propiedad reflexiva. El segundo, si A es igual a B, necesariamente implica que B es igual a A. Es decir, caemos en lo que llamamos una propiedad simétrica. La tercera propiedad me dice que A es igual a B y B es igual a C. Necesariamente esto va a implicar que A es igual a C. Esto es una propiedad que se llamamos transitiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Veamos otro ejemplo aquí. La siguiente definición. Fíjense que se denomina subconjunto propio. ¿Ya? No es tan así subconjunto como lo habíamos definido, sino que tiene algo interesante aquí como subconjunto propio. Entonces, en teoría de conjunto se define un subconjunto propio A dentro de un conjunto B, como aquel subconjunto en el que todos los elementos de A son elementos de B. Pero además existe al menos un elemento de B que no pertenece a A. Así se le llama el subconjunto propio. Es decir, tenemos nosotros que A es subconjunto de B y A no necesariamente puede ser igual a B. Claro. En algunos libros se designa como A subconjunto propio, así, de esta manera. ¿Ya? Pero en estos apuntes vamos a designar indistintamente nosotros A subconjunto de B. Veamos un ejemplo. Veamos, el conjunto A está dado por los elementos 1, 2, 3 y 4. El B, 2, 3, 4, 1. Si ustedes se fijan, tienen los mismos elementos. Fíjense que también hay un tercer conjunto dado por 1, 4 y 3. En este caso, A y B son iguales, pues te cuentan los mismos conjuntos, los mismos elementos. Podemos decir que B es subconjunto impropio de A, ¿cierto? Porque no es que sean iguales, en algún elemento no cambia. En cambio, C, este que está aquí, a pesar de que tiene parte de los elementos de cualquiera de los dos conjuntos, es un subconjunto propio de A, ya que contiene los elementos de A, pero no todos. ¿Sí? Aquí me faltaría el 2, ¿cierto? Por eso queda un subconjunto
conjunto propio. Es parte de un subconjunto. Aquí definimos algo que nos sirve bastante para apoyar la teoría de conjunto, que se refiere al conjunto universal. ¿Ya? Conjunto universal es aquel que contiene todos los conjuntos. Es un artificio matemático. Entonces, con el ánimo de evitar confusiones, cuando definimos un conjunto, se debe especificar de dónde se están tomando los elementos que lo conforman, lógicamente. Si definimos nosotros como un conjunto, como una colección de elementos, tenemos que decir de dónde sacamos esos elementos. Esto significa que debe existir una base de la cual tomamos estos elementos. Y esta base sobre la cual se trabaja se llama conjunto universal. ¿Cierto? Y vamos a usar siempre la letra U para representar el conjunto universal. Entonces, vamos a decir que el conjunto universal contiene todos los otros conjuntos y todos los elementos que existen. Entonces, observar que el conjunto universal se puede tener exactamente los elementos de los conjuntos que abarca o más. Claro, que es el conjunto universal. Veamos lo siguiente. Ahora tenemos lo que llamamos nosotros el conjunto unitario. El conjunto unitario es el que tiene un solo elemento. Así de simple. También en libros de matemática se le llama el singleton. ¿Ya? Singleton. Entonces, el conjunto unitario se distingue por tener solo un elemento. Así de simple. Solo un elemento. No importa qué elemento, de qué tipo de elemento tenga el conjunto. Puede ser un gato, un perro, un número, una letra o cualquier otra cosa. Si se tiene un solo elemento es llamado conjunto unitario. Por eso podemos representar así. El conjunto A, que tiene un único elemento, una manzana. O lo podemos también escribir de esta forma, en la cual esto se le llama el singleton, en la cual ese conjunto contiene solamente la manzana. Ese es el conjunto unitario. Ahora, también llamamos conjuntos finitos. Fíjense que hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido definir los conceptos. Entonces, este conjunto finito se distingue por la cantidad de elementos que posee. Vale decir, un conjunto es finito si podemos contar la cantidad de elementos que lo conforman, o de alguna manera determinarlo. Por ejemplo, el conjunto de las letras del idioma castellano es finito, porque en total son 27 letras. ¿Ya? En la margen de la derecha se muestran otros conjuntos finitos. Te puedes dar cuenta que los conjuntos unitarios también son finitos, por ser Z, el conjunto X, tal que X es una palabra. Claro, si nosotros, cualquiera que sea la palabra que coloquemos, está constituido por un conjunto finito de letras. Y siempre va a ocurrir eso. ¿Ya? Ahora, también tenemos conjuntos infinitos, en la cual los elementos que lo constituyen son, como lo dice la palabra, infinitos. Es decir, no podemos contarlos. ¿Ya? O sea, no podemos contar, como dice acá, los elementos que lo componen. Entonces, la forma de expresar esto es por un lenguaje de comprensión. Vale decir, sea el conjunto P, constituido por todos los elementos A, tales que A es par. ¿Ya? Por cierto, que aquí, al decir que A es par, y nos preguntamos cuántos pares hay, indudablemente son infinitos pares. O fijarse esto, Q, dado por los números 0, 3, 6, 9. ¿Qué está ocurriendo aquí? Está ocurriendo que los elementos que están colocándose son múltiplos de 3. 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3. En fin. ¿Ya? ¿Cuántos elementos podrían constituir esto? Infinitos. ¿Ya? Eso sería. Aquí hay un montón de ejercicios que están propuestos para que ustedes los llenen, ¿ya? Ustedes los completen. Les sirve como ejercicio. Veamos lo que llamamos conjunto de conjuntos.
ya ampliamos un poco más el concepto. Entonces, aquí ya no tenemos, ya no hablamos de conjuntos con elementos, sino que hablamos de conjuntos cuyos elementos son otros conjuntos. Claro. Es como la galaxia, ¿no es cierto? Está constituida por un conjunto de planetas. Y cada planeta está constituido por, qué sé yo, habitantes, elementos naturales, y cuánto diablo hay. Ejemplo. Supongamos que sea el conjunto F. Fíjense, está constituido por el conjunto unitario A, el conjunto unitario B, el conjunto que tiene estos dos elementos, el conjunto que tiene estos tres elementos. Cada uno de ellos son conjuntos que pertenecen al conjunto mayor que es F. Entonces observe que los elementos del conjunto F también son conjuntos, todos estos que están acá. Entonces, este conjunto que ha sido denotado, ¿ya?, es un elemento del conjunto F. Entonces podemos decir que el conjunto unitario A pertenece a F. ¿Es correcto decir que el conjunto B es subconjunto de F? No, ¿por qué? Porque B es un elemento del conjunto F. Al ser un elemento, lo correcto es decir que ese conjunto le pertenece al conjunto más grande. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No. Escrito de esta forma, dentro de lo que está aquí, estos pasan a ser elementos de este conjunto, a pesar de que son conjuntos. Entonces, como son elementos, este no es su conjunto de F. Es un elemento del conjunto F. Por tanto, para simbolizar los elementos, se usa el elemento pertenencia. Ese conjunto pertenece al conjunto F. ¿Estamos? Sí. Hay otro conjunto que se llama conjunto potencia. El conjunto potencia de un conjunto A, denotado por potencia de A, o así también escrito, es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A. O sea, aquí ya estamos hablando de otra cosa. Sea dado por los elementos M, N y P. Por tanto, si estos son elementos y los queremos convertir a subconjuntos de A, estos podrían ser los siguientes. Podría ser el conjunto del elemento M, el conjunto del elemento N, el conjunto del elemento P, el conjunto del elemento NP, el conjunto del elemento MP, el conjunto del elemento NP, o finalmente el conjunto NNP, MNP, y finalmente el conjunto vacío. ¿Por qué le llaman conjunto potencia? Porque cada elemento del conjunto se va multiplicando por sí mismo y Sí. ahí se obtienen todos los valores. Claro, se va extendiendo, ¿no es cierto? Es decir, si usted mira los elementos como se van agrandando, tienen una relación de 2 elevado a E cierto n. En este caso, si tenemos esta potencia, el conjunto potencia de A, que está constituido por estos elementos, que son los que describimos acá, resulta que el resultado del número de sus conjuntos va a ser 2 elevado a 3, porque los elementos que inicialmente tenía eran 3. Entonces va a ser 8. Si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Y n es el número de subconjunto del conjunto potencia de A. ¿Y por qué es 2 elevado al número de subconjuntos? Al número de elementos. Al número de elementos, perdón. Porque de esa manera, ¿ya?, te da a ti la relación total que satisface los subconjuntos posibles que puede tener ese conjunto A partir de esto. O sea, yo para sacar los elementos del... Si fueran 4, si claro, fuera M, fueron N, 4. P, U,
¿cuántos elementos, cuántos subconjuntos tendría que tener? Serían 2 elevado Claro, a 4. todo elevado a 4. Serían 16 subconjuntos. ¿Ya? Ah, ya, vale, vale. ¿No? Ahora ya entramos a la otra parte que se llama la unión de conjuntos. ¿Ya? Entonces, dados dos conjuntos A y B, su unión, por cierto, va a ser otro conjunto que contiene todos los elementos que pertenecen, fíjense la palabra, por lo menos a uno de los conjuntos. Esta es la parte esencial de esto. Por lo menos a uno de los conjuntos A o B. Entonces, formalmente podemos escribir lo siguiente. Podemos escribir que cualquier elemento que pertenezca a la unión, a todo esto que está aquí. Profesor, Profe, se cambió la Profe. pantalla. se le cambió la pantalla. Sí. ¿Qué le pasó? Ah, ¿no se ve? Ahora sí. Ya, No, estaba mostrando otra pestaña que decía son. ya, no. Ahora Algo sí. pasa. Están penando. Ya, entonces, el conjunto unión, si ustedes se fijan, sería este es el conjunto A y este es el conjunto B. Es decir, todo lo que constituye la unión de estos dos. Toda esta envoltura. Ese sería el conjunto A unión B. Es decir, cualquier elemento que pertenece a la unión corresponderá sí, solo sí, si tomo un elemento cualquiera en A, aquí, o también puede estar en B. Eso es lo que está diciendo. Al tomar un elemento en el subconjunto que está aquí, podemos tener que puede ser un elemento que pertenece a A, aquí, o también pertenece a B. ¿Ya? Fijarse que aquí, ¿qué pasaría si tomamos aquí adentro? Aquí Y se estaríamos cumpliría la condición de arriba, que diría nosotros, menos a uno de los conjuntos A o B. aquí en este caso pertenece a los dos conjuntos, ¿cierto? Por eso es que cuando nosotros tomamos en cuenta, aquí está la pizarra, A unión B, simplemente tomamos la envoltura que está aquí. Este es A y este es B. Entonces, de esa manera, yo tomo cualquier punto aquí, puede estar en A o también puede pertenecer a B. ¿Bien? Aquí. Pertenece a B, aquí pertenece a A. No tengo problema. ¿Ya? Eso sería A unión B. ¿Correcto? Ya. Por eso lo definen así. Es que cualquier elemento que pertenece a esta unión de los dos conjuntos va a significar, sí, solo sí, que este elemento pertenece al conjunto A, y aquí viene la parte interesante, o ese mismo elemento pertenece al conjunto B. Así tan simple. Para que se cumpla esto, debe cumplirse también esto otro. Cualquiera de las dos condiciones. ¿Ya? Entonces, veamos. Entonces tiene unas ciertas propiedades también la unión de los dos conjuntos. Primero, tenemos lo que llamamos una idempotencia. Es decir, la unión de un conjunto A es consigo mismo el propio el conjunto A. Es decir, A unión A es A. Es decir, puede ser una unión consigo mismo. ¿Ya? Es como el caso de la condición de reflexividad, cuando hablamos de dos conjuntos iguales. Pero como no son dos conjuntos iguales, hablamos de idempotencia para la unión de los dos conjuntos. A unión A es A. ¿Ya? Tanto A como B son subconjuntos de su unión. Vale decir, A va a ser subconjunto de A unión B, o B es subconjunto de A unión B. Lógicamente, que es una parte de ellos. Por otro lado,
nos dice que la unión de un conjunto A con un conjunto suyo B lo deja inalterado. ¿Cómo eso? Fíjense, si B es subconjunto de A, este es más chico que este otro, o está contenido acá. Entonces, al hacer la unión A unión B, por cierto que va a tener yo el conjunto A. ¿Ya? Tenemos también una propiedad asociativa. Es decir, A unión B, unión C, es lo mismo que considerar A unión B, unión C. Y también la propiedad conmutativa. A unión B es igual a B unión A. Fijarse que la unión es como tiene un comportamiento como la suma dentro de los números reales. ¿Cierto? Porque yo puedo sumar 2 más 3, lo mismo que 3 más 2. ¿Cierto? Pero también hay un elemento que se llama neutro. Fíjense que el elemento neutro en la suma es el 0. 4 más 0 es igual a 4. Entonces, tomo un elemento, tomo un conjunto, lo opero por el neutro y me da exactamente el mismo elemento. Por eso digo 4 más 0 es 4. Pero cuando hablamos en teoría de conjunto, el elemento neutro para la unión es el conjunto vacío. Vale decir, A unión el vacío es igual a A. Por cierto que sí. ¿Por qué razón? Porque si tomo cualquier elemento que pertenezca a la unión, tiene que estar en A o estar en el conjunto B, o sea, en el conjunto vacío. Si no está en el conjunto vacío, entonces está en el conjunto A. Por tanto, es correcto lo que se está hablando acá. ¿Ya? ¿Preguntas? No. Ahora vemos la llamada intersección. ¿Ya? La intersección es cuando nosotros tomamos dos conjuntos, ¿ya? Y los intersectamos bajo la siguiente definición. Decimos que tomamos un elemento que pertenece al conjunto universo. O sea, un elemento que pertenece al conjunto universo. Tal es que ese elemento va a pertenecer al conjunto A, pero también Y va a pertenecer al conjunto B. Por lo tanto, el elemento que es común a ambos conjuntos al mismo tiempo es lo que está aquí adentro. Es nada más que esto. Aquí se da la unión, la intersección. Perdón. ¿Ya? Entonces, lo que queda afuera serían los elementos del conjunto B. Lo que está aquí, del conjunto B. Y lo que está acá, del conjunto A y el conjunto B. ¿Cierto? Por lo tanto, aquí se daría la intersección. Entonces, la intersección entre A y B es el conjunto de los elementos X pertenecientes al universo, tal que ese X pertenezca a A y que pertenezca a B. Es decir, se tiene que dar las dos condiciones simultáneamente. ¿Ya? Pero también tiene algunas propiedades. Primero, se asocia mucho a los números reales con la multiplicación, ¿ya? La intersección, pero no necesariamente es lo mismo. Veamos. A intersección B es igual a B intersección A, conmutativa. 3 por 4 lo mismo que 4 por 3, ¿cierto? Por decir algo. Asociativa, es decir, A inter B y todo eso intersectado con C, es lo mismo que tomáramos A y lo intersectáramos con B y C. Pero también hay un elemento neutro. El elemento neutro que significa que A inter el vacío es lo mismo que el vacío inter A y me va a dar el 0, el vacío al vacío. Es como si yo multiplicara por 0. 3 por 0 es lo mismo que 0 por 3 y me da 0. Ese es el elemento neutro. Tomo un conjunto, lo opero con el elemento neutro y me da el elemento neutro. ¿Cierto? Pero también tenemos un elemento inverso, que es el complementario. Complementario significa que no está en A. ¿Cierto? Entonces, A intersección con A complemento es lo mismo que A complemento intersección con A. Por tanto, es vacío también. ¿Ya? Entonces, el A complemento representa el concepto del elemento complementario.
¿Qué significa esto? Que dado un conjunto A, su complementario es el conjunto formado por los elementos que no pertenecen a A. Escrito formalmente, decimos que un elemento pertenece al complementario de A, significa que ese elemento no pertenece al conjunto A. Tenemos también una propiedad distributiva respecto a la unión. Mire qué interesante, yo puedo hacer una distribución con respecto a la unión. ¿Qué significa y cómo lo puedo hacer? A intersección B unión C es lo mismo que colocar A intersección con B, es decir, junto a estos dos. Unido, ahí está, unido, A intersección con C. Me queda de esta forma. Pero también lo puedo plantear al revés. Puedo colocar B unión C, intersectado con A, intersectado con A. Me queda B intersección A unido con C, intersección con A. Y ahí, por último, una llamada ley que se llama ley de absorción. Fijarse que si tengo A unido con A inter B, esto me va a dar A. Y también yo lo puedo colocar de esta forma. A intersección A unión B, es decir, le cambio, hago la jugarreta de cambiar la unión por intersección y la intersección por unión. Exactamente me da lo mismo conjunto A. La famosa ley de absorción. Pero también hay lo que llamamos la diferencia simétrica, ¿ya? O la diferencia de conjunto. Sean A y B dos conjuntos cualquiera. Entonces el conjunto de diferencia de A y B, que se representa como A menos B, es el conjunto formado por todos los elementos que están en A, fijarse, pero no están en B. Eso significa este signo menos. Es decir, están el elemento en A, pero no están en B. Entonces, formalmente, ¿qué significa? Sean A y B dos conjuntos, entonces la diferencia A menos B es, A menos B serían todos los elementos que pertenecen al conjunto A y, fíjense, y no pertenecen al conjunto B. Fíjense aquí, cuando digo A menos B, yo tengo estos dos conjuntos, están unidos aquí, pum, acá. ¿Cuáles son los elementos que están en A, pero no pueden estar en B? Entonces, tendría que ser esto, ¿cierto? Para que se cumpla la definición. Es decir, todos los elementos que están solamente en A. Si yo coloco aquí, estoy incurriendo en algo que no está en B, ¿cierto? Porque tenemos elementos de A y no debería estar en B, por lo tanto se forma esta diferencia. Pero también podemos tener al revés, B menos A, y se da al contrario, y sería esta la solución de la diferencia. Acá, para este caso, sería esta. Pongamos el siguiente ejemplo. Tenemos A dado por los elementos A, B, C y D. Y el otro conjunto B está dado por B y D. Entonces, analicemos primero la diferencia de conjunto A menos B. Veamos. Nos dice, tiene que estar en A y no está en B. ¿Ya? ¿El elemento A está en A? Sí. Muy bien. Ahora, ¿el elemento B está en A? Sí. ¿Está en B? Sí. Entonces no me sirve el B, porque también estaría en B. ¿Qué pasa con el elemento C? Está en A y no está en B. Ah, perfecto. Entonces el elemento C pasa a ser parte de la diferencia. ¿Qué pasa con el elemento D? Está en A, y también está en B. Entonces no me sirve. ¿Ya? Porque no se cumple esta condición. Entonces la diferencia estaría dada por los elementos A y C. ¿Ya? Y aquí tenemos otros dos ejemplos más. Ese, eso y qué sé yo. Analícenlo ustedes. Entonces, también tenemos propiedades para esta diferencia de conjunto. Fijarse que A menos A, por supuesto que me da el conjunto vacío. A menos el vacío va a ser igual al vacío menos A, y va a ser el conjunto A. A menos B la puedo escribir como A intersección
el complemento de C. O sea, perdón, el complemento de B, el conjunto B complemento. A subconjunto de B. Entonces, si A es subconjunto de B, entonces la diferencia entre A menos B tendría que ser necesariamente el vacío. ¿Ya? Por otro lado, si A menos A menos B, entonces aquí tendría que darse la intersección entre A y B. Y si tengo que A lo intersecto con esta diferencia, tendría que ser la descomposición de ambos. Es decir, yo puedo esto juntarlo con esto, menos esto con C, tal como está acá. Pero también vamos a decir que la diferencia de conjunto no es una operación conmutativa. Ojo con eso. Si A y B son dos conjuntos disjuntos, ¿ya? Entonces A menos B igual a A y B menos A igual a B. Entonces la diferencia simétrica entre dos conjuntos A y B, cualquiera se define como. Así se define la diferencia simétrica con este triángulo. Se define como A menos B unido como B menos A. Y es lo mismo que decir A unión B, fíjense que la unión de la meto hacia adentro, menos B intersección A. ¿Ya? Aquí tenemos igual las mismas definiciones anteriores. Aquí hay ejemplos, ¿ya?, de cómo pueden operar esto. Aquí tenemos otro caso, ¿ya?, en la cual tenemos diagramas de Venn, y aquí tenemos el conjunto A, aquí tenemos A subconjunto de B, aquí tenemos que A no es subconjunto de B porque está afuera, no está incluido. La unión de dos conjuntos está dado acá, ahí tenemos el ejemplo, y así tenemos intersección, en fin, ustedes van a echarle un vistacito a esto. Ahora veamos algunas definiciones, unas demostraciones. Lo complicado que tiene teoría de conjunto son a veces las demostraciones. Supongamos que nos piden a nosotros demostrar que A menos B intersección B menos A es vacío. Entonces, veamos, para poder demostrar esto, tenemos que empezar por la hipótesis, que es esta, y llegar a la tesis. Entonces, la hipótesis me dice que si yo tengo un elemento cualquiera que pertenece a esta condición que está aquí, A menos B, intersección B menos A, entonces vamos a tener nosotros, por definición, X va a pertenecer a A menos B, y X tendría que pertenecer también a B menos A. Si este pertenece a esta condición, entonces va a pertenecer a A y no va a pertenecer a B. Y además de eso, X va a pertenecer a B y no va a pertenecer a A. Si ustedes se fijan, lo que hay aquí escrito, por cierto, está diciendo que pertenece a B y no pertenece a B. Pertenece a A y no pertenece a A. Por tanto, llegamos a una contradicción y eso es vacío. Preguntas. Pregunta, estimados jóvenes. ¿Está muy aburrido? No, No, porque profe. ahí ya se enredó, pues es como si estaba en uno, ¿pertenece o no pertenece? Fíjate bien. Si pertenece a B y dice que I no pertenece a B, ¿cómo puedo cumplir ambas condiciones al mismo tiempo? No puedo. Fíjate esta otra. Estoy en A y no puedo estar también en A. También es contradictorio. No puedo tener las mismas dos condiciones. Por tanto, es una contradicción y eso es vacío. No sé si te quedó claro. Usted es alumno del curso de Álgebra 1 y no es alumno del curso de Álgebra 1. Fíjate la palabra, y. ¿Puede darse las dos condiciones simultáneamente? No. No. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Ya? La condición y, tú la puedes reordenar. Puedes colocar este X pertenece a
Y el I lo puedes colocar aquí y lo colocas junto con este otro. Y ahí te queda mucho más claro. Pero aquí mantenemos el orden de lo que como conclusión hemos sacado para esta acá. ¿Cierto? Otra consulta, algo. Díganme algo, muchachos. Parezco Todo bien, profe. Juan en el desierto. Consulta. Dime, Pablo. Ya, en la primera demostración, Sí. ¿se podría, en vez de utilizar la X, utilizar otra letra como X, Sí, Z, Y, sí, cualquiera. Cualquiera. cualquiera? Lo que está Ya. diciendo a ti es que el X es un elemento, un universo que pertenece a esos conjuntos. Tú te das un elemento y lo analizas, ¿qué ocurre en ese elemento de acuerdo a la definición que estás analizando? Lo mismo ocurre acá, se usa mucho eso para demostrar. Mira lo que está acá. ¿Ya? Dado esto que está aquí, fíjate que tiene una especie como que se distribuye la intersección con respecto a la unión. ¿No es cierto? Tal como está aquí. Sí. Entonces se pide demostrar aquello. ¿Cómo lo demuestro? Mediante aplicando la definición. Entonces, tomo un elemento que pertenezca a esta hipótesis que está aquí. Ya, digo yo, X pertenece a esto que está acá. ¿Qué significa eso? Que este X va a pertenecer al primer conjunto A. Esto, como es una intersección, va a ser un Y. ¿Ya? Y Siempre cuando hay intersección Y, ¿cierto? Claro, y ahí va a pertenecer también a la Ya. unión que está acá. Eso. Ya. Esta parte la mantengo. Sí. Yo no tengo más que decir ahí. Y también lo mantengo. Pero X pertenece a B unión C, por definición significa que X pertenece a B o X pertenece a C. Ya. O X pertenece a C. Claro. Entonces, este Y, yo puedo hacernos la siguiente transformación. Que pertenezca a y pertenezca a B. Así. Y al mismo tiempo, decir que O, este pertenece a y pertenece a C. Acá. ¿Qué significa ahora? Saco el X para afuera. Por definición sería X pertenece a inter B. El O ahora pasa a ser unión. X pertenece, cuando tengo el Y, a la intersección entre A y C. Saco el X afuera como un elemento común de lo que queda expresado aquí ¿Sí? y acá. Y me queda esto. Justamente lo que me están diciendo acá. Por tanto, queda la demostración. La demostración en teoría y conjunto son bien interesantes. ¿Ya? No hay que tenerles miedo. Y aquí se hace mediante notación lógica. También se puede usar tautología. ¿Ya? Demostrar que A es subconjunto de B implica, si A es subconjunto de B, entonces va a implicar que A inter B es igual a A. Mire qué interesante lo que están planteando aquí. Nos dice que la igualdad de dos conjuntos se demuestra por doble inclusión, ¿no es cierto? Cuando son dos conjuntos iguales, A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Eso significa esto. Pero también dice notar que A subconjunto de B es la hipótesis de las demostraciones de A inter B subconjunto de A y también A es subconjunto de A inter B. Entonces, fijarse que estas dos cosas se pueden dar con esta condición. Si X, fíjense acá, pertenece a esta condición que está aquí, ¿ya? A inter B es subconjunto de A. Entonces aplico este X a esta definición. Significa que X pertenece a inter B. ¿Ya? Y de acuerdo a esto, implica que pertenece a A. ¿Qué significa que pertenezca aquí? Que pertenece a A y pertenece a B. Y eso implica que también pertenece a A. Entonces aquí, la verdad es que nos encontramos ante un zapato chino, ¿cierto? Bueno, digamos, ¿cómo demostrar esto? Porque no nos da luz al respecto. Entonces empleemos tautología. Digamos que sea P una condición en la cual X pertenece a A. Y Q sea la otra condición en la cual X pertenece a B. Entonces me queda demostrar la última. Entonces veamos. P
tengo las condiciones verdadero, verdadero, falso, falso, Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces hago la condición P y Q. P y Q, o sea, esto. Ya. Si hago la condición P y Q para estas dos cosas, me queda verdadero, falso, falso, falso. Ya está. Ya tengo hecho esto, ¿cierto? Ahora tengo que hacer para este otro caso, para la implicación P. Si entonces yo tengo esto, entonces P. ¿Cuánto vale P? P vale verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces tengo verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Por tanto, la tabla de verdad me dice que es verdadero. Por tanto, X pertenece a. Por tanto, X pertenece a es verdadero. Y con eso se prueba que A inter B es un conjunto de A. ¿Qué le vayan allá? ¿Mm? Aquí tienen otro ejemplo, en la cual tienen que demostrar al revés el otro, la otra condición. Esta, ¿cierto? Entonces, hacen lo mismo. ¿Ya? Hacen lo mismo. Pero aquí tenemos nosotros el siguiente caso. X pertenece a A, entonces X pertenece a y X pertenece a B. Por hipótesis, sabemos que A es un conjunto de B. Luego, si X pertenece a A, entonces también va a pertenecer a B. Entonces, X pertenece a A inter B. Están las dos condiciones. Entonces, aquí, dados estos elementos que están aquí, estos conjuntos, que son estos que están acá, se pide encontrar la unión, la intersección, la diferencia simétrica, la diferencia entre S y S y S y O. ¿Ya? Aquí tenemos en cada uno de lo que nos están pidiendo. Fíjense, la unión sería esto. Ahí estaría. La intersección estaría ahí. La diferencia simétrica estaría ahí. Después, la diferencia estaría acá. En fin, ahí están todos. Es cosa que ustedes lo analicen. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros en diferencia simétrica entre A inter C, supongamos, y entonces A inter C menos B. Nos daría este tramo que está aquí. Tomamos A, B inter C complemento unido con A. ¿Ya? B inter C complemento unido con A. ¿Ya? Entonces, B inter C complemento sería eso. B inter C complemento unido con A daría solamente eso. Ahí tenemos más casos. Todo está hecho con diagramas de Venn. Con las soluciones correspondientes. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Sean A, B y C tres conjuntos. Entonces demostrar que si C es subconjunto de A y C también es subconjunto de B, entonces C va a ser subconjunto de A inter B. Es decir, A intersección B es el mayor conjunto que contiene A y AB. ¿Ya? Esta es la demostración. Ahí tenemos otra demostración. Aquí tenemos otra con números ¿ya? Dado S, cada uno de estos. ¿Ya? Y ahí tenemos las soluciones. En cada una de estas las soluciones. Bien, ahora vienen las leyes de identidad. Supongamos que tenemos un conjunto universal. Entonces, cualquier conjunto A unido con el vacío va a ser el mismo elemento A. Tenemos el conjunto A unido con el universo, fíjense, va a ser el universo. Lógico, este es el conjunto más grande. A intersectado con el vacío es el vacío. A intersectado con el universo, fíjese, es A. ¿Ve? Entonces, aquí tenemos la demostración de la primera. A unión vacío igual a A.
Si X pertenece a esta condición que está aquí, entonces ese X va a pertenecer al primer elemento del conjunto A, o, que representa esto, X pertenece al conjunto vacío. ¿Ya? Esta es por la definición de unión. Pero no puede pertenecer al conjunto vacío. Por tanto, la única posibilidad es que X pertenece a A. Ahí tendríamos entonces A. Este otro caso. Tenemos un X que pertenece a unión el universo. Lo escribimos así. Por definición de unión sería X pertenece a o X pertenece a la unión, o sea, al universo. Entonces, si X pertenece a o pertenece al universo, siempre va a pertenecer al universo, porque siempre va a ser verdadero. ¿Ya? Esto siempre va a poder, ¿cómo se llama?, ser posible. Pero esto no, quizás no. Por tanto, es más fuerte esta posibilidad. Por tanto, X pertenece al universo. ¿Mm? Y así, los otros que están acá. Hay una famosa ley que se llama ley involutiva. Es decir, sea un conjunto cualquiera A del universo U. Entonces tendríamos el complemento de un conjunto del complemento es el mismo conjunto A. Esto también se da en teoría de lógica. ¿Ya? Cuando yo tengo algo, lo niego, y lo vuelvo a negar, entonces estoy diciendo la verdad. Una palabra que se emplea siempre como ejemplo. Si yo miento cuando miento, entonces digo la verdad. Por eso es que a mi señora le miento 2 veces. ¿Ya? Y con eso queda tranquila, pero le estoy diciendo la verdad. Una broma. ¿Ya? Y ahí está la demostración. También tenemos propiedades de los complementarios. A unión al complemento es universo. El complemento del universo es vacío, no puede ser más allá, más grande que el universo. A intersectado con el complemento de A es vacío, porque no puedo tener 2 condiciones al mismo tiempo, que esta que no se da. Y el complemento de A, o sea, el complemento del vacío, por supuesto que es la unión. O sea, el conjunto universal. Esta es la demostración. Aquí viene las leyes de Morgan. No es del pirata Morgan, ¿no? Entonces, esto nos habla siempre de las leyes de Morgan con respecto a la complementariedad de los conjuntos. Entonces, se dan 2 conjuntos y un conjunto universal. Entonces, verificamos que si tengo A unión B y todo eso lo negamos o lo complementariamos, damos el complemento de esta unión, entonces ese complemento se va a distribuir mediante la condición I o la intersección en la separación de A complemento e intersección B complemento. Fijarse que aquí, para que esto se cumpla, yo la unión tengo que transformarla en la intersección. Y si tengo intersección, lo transformo también en unión. Y con eso puedo separar los 2 conjuntos en sus respectivos complementos. Y aquí está la demostración de cómo logramos aquello. Los 2 casos. Tenemos también otra demostración más, como ejemplo. Otra. Aquí está lleno de demostraciones. Ahora, aquí hay algo interesante. Pero también podemos nosotros cuantificar esto. Entonces dice, en una encuesta hecha a 135 personas, para establecer preferencias de lectura de las revistas A, B y C. De esto vamos a tener nosotros los siguientes resultados. Primero, todas leen alguna de las 3 revistas. Ese es el primer caso. ¿Cierto? Ya está. Después dice, todos menos 40 leen la revista A. 15 leen la revista A y B, pero no la revista C. 6 leen B y C, pero no la revista A.
10 leen solo C. El número de los que leen A y C es el doble del número de los que leen las 3 revistas. El número de los que leen solo B es el mismo que el total de los que leen A y C. Según todo esto, se pide hallar el número de los que leen solamente A. ¿Qué le va hallando? Más enredado que moño viaja. ¿Cierto? Entonces, hay que ir separando cada uno de los casos. ¿Ya? Entonces, veamos. En primer lugar, el número de los que leen la revista A. Según esto, serían 95. ¿Ya? Bueno, veamos cómo es esto. Primero, los que leen A y B y no leen C. Veamos primero. Todos leen alguna de las 3 revistas. ¿Ya? Es decir, tenemos 135 personas. Y todos leen alguna de las 3 revistas. Pero aquí tenemos un caso. Todos menos 40 leen A. Todos menos 40 leen A. 15 leen A y B, pero no C. Este es el caso que está hablando aquí. 15 leen A y B, pero no C. 6 leen B y C, pero no A. Leen B y C, pero no A. Es de los 6. ¿Cierto? 10 leen solo C. Bueno, lo podemos escribir así. C menos A unión B. ¿Ya? El número de los que leen A y C dice que es el doble del número de los que leen las 3 revistas. Los que leen A y C, nos dice aquí, los que leen A y C es el doble. A ver, se puede plantear de la siguiente manera. Tenemos el conjunto A, tenemos la revista B, la revista C. Ya está. Entonces, tenemos nosotros lo siguiente. 20, 110, 16, 130. A ver, si sumamos nosotros los 95 más 15 más 6 más 10, serían 135. ¿Ya? Porque tendríamos 110, 120, 126. No, no es eso, parece. ¿Dónde está la cuestión aquí? Tenemos 135 personas. Eso es todo. El total. Entonces tenemos revista A, B y C. A, B y C. Se obtiene todas leen alguna de las 3 revistas. Tendríamos nosotros aquí. Este es el número que todos leen. Porque ahí estaría contenido el C, estaría el B y estaría el A. ¿Cierto? Pero también tendríamos también aquí. ¿Cómo es eso? Porque 15 leen A y B. 15 estarían leyendo A y B. ¿Cierto? Pero no C. Por tanto, esto queda afuera. Ahí tendríamos nosotros los 15. ¿Ya? 6 dice que leen B y C, pero no A. B y C. Esto es lo que leen, pero no A. Esta es la parte de A. ¿Ya? Y 10 leen solo C. 10 leen solamente esta parte. El número de los que leen A y C. Los que leen A y C. Estas 2 cosas. ¿Ya? Es el doble del número de los que leen las 3 revistas. Las 3 revistas lo que leen sería 15.
¿Ya? Entonces, sería el y más el doble de x. Aquí hay una cuestión rara. Número, a ver, veamos. ¿Cómo lo agarramos? Serían 25, serían 110, 120, 126. 126. No, tampoco. 135. ¿Qué es el público? Pero, ¿Ah? ¿Qué es el público? ¿No opinan? mm, primer número de los que lean Todos leen las 3 revistas. es el mismo que Todos el leen total. algunas Profe. revistas. Profesor, Ujú. ¿y si lo planteamos en una pizarra Sí, que aquí está y resuelto el lo problema. resolvemos? No, si aquí está resuelto el problema. El problema es que tenemos que de Ya. alguna manera encontrar cómo lo hacemos. Porque dice, la primera parte, ¿ya? Todos leen alguna de las 3 revistas. ¿Ya? ¿Cómo El planteamos equipo. eso? ¿Ya? Fíjate, La unión. es la unión de las 3 revistas. Todos leen las 3 revistas. Sí. Entonces, las 135 personas leen, pero no dice el número de revistas que tenemos nosotros. Solamente sabemos que hay 3 participantes que son X, Y y Z, ¿cierto? Pero el Z no nos está dado, porque no sabemos, de alguna manera tenemos que sacarlo, ¿cierto? Dice, Ya. todos leen alguna de las 3 revistas. Ya, no nos dice mucho aquello. ¿Ya? Es decir, si junto la revista A, la revista B y la revista C, tendría que darme que los 135 leen esas 3 revistas, A más B más C, Sí. ¿cierto? Después, dice que todos menos 40 leen A. Es decir, A más B más C menos 40, ¿ya? Va a ser igual a A. Entonces, Queda de 95. claro, Sí. va a ser igual a A. Y tendríamos los 95. Lo otro que te dicen a ti es que 15 leen A y B. Estarían leyendo A y B. Pero no C. A y B y no C. Esos son 15. Segundo enunciado. Segundo enunciado. Tercer enunciado te dice que, Leen B y C y no A. claro, leen B y C, Y son 6. pero no, y son 6. ¿Te das cuenta? Pero no A, y son 6. Y finalmente te dice que 10 leen solo C. Aquí. Leen solo Ese es el C. cuarto enunciado. Ese sería el cuarto enunciado. Es decir, para que lean solamente C, no tienen que leer A o B. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Ya? Ahora, el número, a ver, A y C. El número que leen A y C es el doble del número de los que leen las 3 revistas. Los que leen A y C. Sería S y S. Sería el doble de los que leen las 3 revistas. Las 3 revistas que leen son 135 personas. El doble de ahí tendría que ser 270. ¿Ya? Y no aparece aquí los 270. Pero, profesor, en el quinto enunciado hay una ecuación. Sí, sí. Ya. Ahí coloco una I. Todos los Correcto. elementos que están en I, Correcto. más la intersección, es 15, más todos los elementos que están en B, son 2x, lo igualó a 95. A 95. Que son ¿Sí? estos.
Eso. El primer Después caso. coloco el i y le sumo el 2x y lo igualó a 80. Mi pregunta es: ¿de dónde sacó el 80? Eso es lo que estoy mirando. ¿Ya? A no ser que yo reste esto que está aquí, los 95, le resto esto otro que está acá, Ya. que corresponde a lo que tengo en A, le resto Ahí lo que- estaría, po. Si a lo que está en A, o sea, a los 95, mire, a lo que está en A y que está en B son. No, espere, perdón. Lo que está en A son 95, ¿cierto? claro, Pero en el enunciado 4 me dice, a ver, chuta, me perdí. no, Tenía una idea, pero tengo relación aquí. 95 menos sí, 15 te dan los 80, ¿cierto? Entonces, es lo que leen A son 95, pero le restas tú los que leen A y B, pero no C. Los que leen A sí, y B, pero no C. ¿Te fijas? Entonces, ahí tendrías que restarle, ¿ya? Ahí serían 80. Y que esto estaría constituido por estos 2x, y más 2x, porque esto es la sí, intersección, ¿ya? Y ahí te queda esta ecuación que está aquí. Pero al mismo tiempo, tenemos nosotros que el total de los que están participando Está bien. serían los 4x, ¿ya? Que estaría dado por, si nosotros sumamos esto, a ver, espera un poco, si lo igualamos, estas dos ecuaciones, no, tenía el x, el y, no, formamos también la ecuación simultánea. Y menos el 2. 95 pasa. No, lo que pasa aquí es que i más 15 Ah, más sí, el 2x 15 es lo lo mismo pasamos que está acá. abajo. Sí, Es lo mismo que este está 15 abajo. lo I más pasamos 2x acá. es igual a 80. Ahí te los 280. Ya tenemos esa ecuación. Ya, Ahora tendremos esta tenemos otra una. ecuación, que tiene que ser los 135, que son el total de los que leen. ¿Sí? Eso, si tú pasas Sería, 31 para acá, te da 204. Y tienes esta otra ¿ya? ecuación. Tienes esa y esa, con dos variables, x e y. Entonces tiene y más 2x igual a 80. Esa. Y aquí tienes y más 4x igual a 104. Entonces de aquí calculas cuánto vale x, cuánto vale y. Si x en este caso vale 12, lo reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones que están acá Eh, y te da Me 56. tiene que dar 56. Claro, exactamente. Entonces, si sumas 56 más 12, te daría 68. Y la diferencia de 68 con respecto a 135 tendría que darte el total del punto C. ¿Ya? Ya. Eso sería. ¿Ya? Es fácil confundirse por el lenguaje que se emplea. Profe, tengo una duda que no logro ver, Ujú, porque en el enunciado dice que el número de los que leen A y C es el doble del número de los que leen las tres revistas. claro, Por claro. ende, en el cuarto enunciado no debería haber un I más 15 más 2x más x, ya que debería tomar los cuatro factores, que sería A y B, A y C, el de todos y el de A. Sí, pero si tú sacas lo siguiente. Aquí serían 68. El doble 68, ¿cuánto es? 136. 136, 135, ¿cuánto es? 136. 136. Y tendría que llegar a 135. A ver, serían 8, sí. Serían, porque estas dos sumas, estos dos tendrían que llegar al doble, ser el doble de esto que está acá arriba. Y eso no me cuadra. Pero está bien, pues si I está representando a solamente los que leen A, solamente los que leen A. Entonces, Ah, pero tienes si razón. está hablando a todos los que leen A, incluyendo los que también leen B y leen C y leen los tres, entonces faltaría un cuarto factor que no está representado en la cuarta condición, por decirlo así. Ya. A ver, los que leen solamente A estaría Son dado por I 56. más 15. I más Claro. 15. I más 15 más X. O sea, sería
56 más 15 más 12. Claro, el 12 estaría incluido los que leen A y C. Claro. Ahí serían 11, Claro, 13, 6, no, 7, 8, X, 83. 2X. 83. Y ahí me faltaría esa parte que está aquí. Sí, ¿eh? Esa parte de ahí. Para completar lo que lee A. 135. A ver, espérate. ¿Está acá o no? No. No está aquí. Ja. A ver, Enredado el problema este. entonces, El número que los que leen B. Fíjense, a ver, veamos lo que leen B. Saquen la cuenta. Sería 15, ¿no es cierto? Ya. Más X, 12. Más 2X, 24. Más 6. ¿Cuánto sumo todo eso? 7, 11, 17. 1, 2, 3, 5. 57. en el conjunto B. Solo en el conjunto B. Exactamente. Los que leen B. Me da 57 aquí. B. Entonces, si yo a 57, pero aquí tengo esta parte de aquí que no está cuantificado. Esa parte es la que leen B y C. Los que leen aquí, B y C, aquí está, B y C, pero no A. Aquí está, esta es la parte. Esa es 29, 6. Aquí es 6. B y C. Acá está. Leen B y C. Sí, pues, pero Y esta no parte, A y C. claro, pero no leen A. Es decir, Claro, queda toda esta parte fuera. claro. Son Entonces, 6. necesariamente, tendría que ser aquí los 6 que están aquí representados. Tendría que ser Esto. B, U. No, Ya sería sabemos que B, los que leen, A, el número de U, los que leen B serían 57. menos B. Pero, digamos, si C. Profe, la X es 6. La La X vale intersección 12. de B y C son 6 Claro. solamente. Pero para sacar No, no, que no. la parte de café sería. No, B y C sería esto que está aquí y esto que está acá. Pero Sí, pues. tenemos que descontarle lo que lee, lo que A. A. Y todo eso se descuenta aquí. ¿Ya? Por eso, pero si nosotros descontamos esto y nos centramos en lo que lee B y C, necesariamente tendría que ser esta intersección aquí. Y esto es el C. Esta es la parte azul que está representada ahí. Eso es lo que representa la parte azul, que son 6. ¿Ya? Y los 10, lo que está aquí, corresponde lo que lee C, pero no lee A unión B. O sea, esta parte de aquí completa, no la lee. Por tanto, quedaría solamente esta parte de aquí, en amarillo. ¿Ya? Y la parte que dice 15 es lo que lee A y B, que sería la intersección, pero tenemos que descontarle aquello que están en C. Por tanto, hay que descontar esta parte de aquí. Entonces se descuenta esta parte, ¿cierto? Se descuenta esta parte y se descuenta esto. Por eso es que me quedan solamente los 15. Están aquí. Mm. ¿Ya? Entonces, para poder sacar cuánto es B, tendríamos que sumar 15 más 2X más X más 6, de acuerdo a estos cálculos que sacamos acá. Y eso me daría 57. ¿Ya? Ahora, resulta que aquí tengo algo que se llama A, que sería este más S más S, pero me falta algo aquí. ¿Cierto? Entonces, si yo hago lo siguiente, hago I
más 15, ¿cierto? Más X. Y me falta algo que se llama Z, que voy a poner que es el café. Y yo cuantifico cuánto que es lo que es C, esta parte de aquí. Entonces, tendría lo siguiente. Tendría 10 más 6 más X más Z. Veamos cuánto me da en total estas dos cosas. ¿No es cierto? ¿Ya? Veamos. En primer lugar, el I, yo sé que es 56. Entonces me queda 56 más 15 más X Profe, que vale creo, 12. Y a eso tengo que sumarle Z. Z Entonces, debería ser 12. ¿cuánto? 12. X, por eso X vale 12. No, pero lo café, que es los Z, deberían ser 12. ¿Por qué? Porque si sumamos todos los que tenemos, nos da 123. Y si son 135 personas y le restamos los 123, es 12. No tienes razón. Más fácil todavía. Aquí tendríamos 12 entonces. Entonces ahí estaría la solución, pues claro. Y serían 56 más 15, ¿cierto? Más 12 y más 12. ¿Cuánto suma eso? Vamos, 95. ¿cuánto? 95. Ya. Entonces lo que lee en A sería 95, justamente lo que está aquí. En B ya sacamos que son 57. Entonces tendríamos 95 más 57, ¿cierto? Y lo que lee C serían 10 más 6 más 12 más 12. O sea, 24, 30, 40. Serían 40 lo que lee C. Veamos cuánto sumaría esto. 7 y 5 son 12. 1, 10, 14, 18. 182. Nos pasamos. No cuaja. Si fuera ese el caso. Profe, si sabemos que tenemos que I vale 56 y que en total de A son 95 y sabemos que la intersección entre A y B menos C obviamente es 15, entonces tendríamos solamente 3X, que tendremos que es el valor de todos y el de A y C. Eso quiere decir que nos va a dar un valor de 71. El resto sobrarían 24 y 24 dividido 3X daría un total de 8 al medio y el resto sería lo que lo diferencia, que serían Aquí 16. 8. Claro, 8 para todos y 16 sería el 2X el café. Y aquí sería entonces 16. Sí, Ah, pero el X aquí me vale 12. es que ese es el punto. Porque no Sí. podría hacer de otra manera. Ujú. Está bueno. Igual no se pasa en total. ¿Cómo? Igual se pasa en total porque se supone que el Ese es el total problema, serían que 35 en personas. alguna parte la ecuación está mal planteada. ¿Ya? Claro, o X está mal o Y está mal, pero no pueden ser las dos. Sí, yo ¿No? creo que hay un problema del enunciado. Yo creo que el problema es el enunciado, porque no deja claro esta parte. Esta parte la deja en oscuridad. Y Sí, ahí viene porque el problema. si dejara claro la parte café, en teoría se Ajá. podría sacar todo. Sí, pues, exactamente. Ese es el problema. Porque ¿Ya? para sacar los diagramas de ver, lo más importante es tener el naranjo, o sea, el X. Claro, el X, ¿no es cierto? Y con ese, y si tuviéramos planteado uno de estos, podríamos sacar todo. De Claro. hecho, Por planteando diferencia. el Y ya se puede sacar el resto, o el X. Con cualquiera de las dos se podría hacer la operación perfectamente, Porque pero si nosotros no. sumamos todo esto, mira, sumen todo esto y réstense los 135. ¿Cuánto le da? 12. 12. Eso tendría que ser el café. 12.
porque estamos sumando todo esto. S, 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 S y S. En el total, si nosotros le colocamos el café, tendrían que sumar 135 personas. Con los datos que tenemos aquí encontrados. Entonces, si fueran 12, ¿ya? Entonces, tendríamos nosotros que el conjunto A estaría compuesto, ¿ya? Por 56 más 15 más 12 y más 12. Por lo tanto, serían 4 más 6, 10, 15. 1, 6, 7, 8, 9. Ahí estarían los 95, que es A, que corresponde a esto. Sería correcto esa parte. ¿Cuánto sería B? Veamos. B tendría compuesto por 15 más 2 veces Profe, 24. si usted suma 15 en la parte rosada, no estaría sumando los que ya sumó en A. Por eso se pasa del total, porque ya están contabilizados en A. Es que lo que pasa es que yo estoy contabilizando ahora cuántos son los que leen en B. Y en B hay 15 que leen B y 15 también que leen A. Por eso, si ya con... Porque hay intersección. Sí. ¿Ya? Por tanto, estos 15 también pertenecen a B. Entonces serían 24 más X, que serían 12 nuevamente, más 6. Serían 10, 15, 17. 1, 2, 4, 5. Serían 57 en B. Y ahí está el problema en B. ¿Ya? Veamos qué pasa cuando el caso C. El C ya dijimos que la parte de café es 12. Lo otro sería 12 también, lo X, más los 6, más los 10. ¿Cuánto sumaría? Serían 10. 1, 2, 3, 4. Serían 40. 40. Si yo sumo 95 más 40 más 57, serían 7, 5 son 12, 10, 14, 19. 192 y no 135. Por tanto, hay un elemento que está mal. El único verdadero aquí es el conjunto A, que me da exactamente los 95 que está demostrado aquí. Profe, en la séptima línea, donde dice 4X más Y, ahí no deberían ser 5X. A ver. 1, 2, Porque la intersección de A y C es 2X. Y para B es 2X también. A ver, ¿cuál te refieres tú? ¿Esta? ¿Sí? Deberían ser 5X. 4X serían más 31. Puede ser, ¿eh? Porque si ya tenemos el conjunto de todos, que sería X, y para B es lo mismo que dice en el enunciado, es lo mismo que la intersección de A y B menos B, o sea, de A y C menos B, entonces serían 5X en total. Ya. Entonces nos daría, aquí serían 5X. Sí. Si hacemos con 5X, entonces, veamos. Tendríamos nosotros 80 menos 2X, tendría que ser igual a 104 menos 5X, según tú. ¿Cierto? Por tanto, tendríamos 3X. No sé si alguien más está de acuerdo conmigo, la verdad. 4 menos 80, 4, 2, serían 24. Por tanto, X serían 8. En ese caso, X serían 8 y no 12. ¿Cierto? Sí. Ya, ¿sabes? Tarea para la casa. Vamos a analizarlo entre Pero, todos. profe, no, Voy a pegar una revisada a esta cuestión. ¿Ya?
El otro problema que está aquí es cortado por la misma tijera, pero es mucho más agarrable porque están todos los datos dados. ¿Ya? Entonces, de un grupo de 62 trabajadores, o sea, ya sabemos que el total son 62. ¿No? 25 laboran en la fábrica A. Aquí tenemos el caso. 33 trabajan en la fábrica B. Aquí tenemos otro caso. 40 laboran en la fábrica C. Y 7 trabajadores están contratados en las 3 fábricas. O sea, aquí. Exactamente. Entonces, ¿cuántas personas trabajan en 2 de estas fábricas solamente? ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros acá lo siguiente. Tenemos, según la disposición, tendríamos esta intersección que lo designamos por A, esta otra por C, esta otra por B, aquí X, Y y Z. Entonces, el total de trabajadores estaría por la suma de todos estos. Serían X más Y más Z, A, B, C, ya, más los 7 que están aquí adentro. Tendrían que dar los 62 que nos habla que son el total de trabajadores. Ahora, si segmentamos X, Y y Z, ¿cierto? Más A, B y C, nos dice que tendrían que ser 55. ¿Por qué? Porque 25 laboran en la fábrica A. Ahí está. Y 33 en la fábrica B. ¿Cierto? Y 40 en la fábrica C. Entonces, tendríamos que tener nosotros lo siguiente. Tenemos X más Y más Z más A más B más C. En total tendría que dar 51, 55. Tomando en cuenta lo siguiente. De acuerdo a esto, si tomamos nosotros lo que corresponde a el número de trabajadores que corresponden a B, sería A más Y más C más 7. ¿Cierto? Que es el caso que me tendría que dar los 33. Que sería Z más B más C. Ah, no, aquí también hay otra parte mala. Espera. Ahí están. 7 trabajadores en las 3 fábricas. Aquí está. 62. Ya, perfecto. 62. Después, aquí tengo los X más A más B. A más B más C. Ya. Pero aquí le estoy restando esto que está aquí. Por eso que estoy considerando solamente A más B más C, X, Y y Z. Así no estoy considerando los 7 que están acá. Por eso, a los 62 le resto 7. Y por eso que me queda esta ecuación que está aquí. ¿Cierto? Por eso me quedan los 55. Ahora, si tomo en cuenta solamente X, A, B, y no considero los 7 que están acá, ¿por qué tendría que llegar a 18? Porque le resto estos 7 a los 25. Por eso que me da 18. Acá, si tomo el mismo Y, más A más C, y le resto los 7 a los 33, me da 26. En este caso de acá, tomo Z, C, B, y le resto los 7 a los 40. Entonces me da 33. Entonces obtengo una ecuación simultánea con X, Y, Z, A, B, A, C, B, C. ¿Ya? Si esto lo llevo a la suma de todo esto que están acá, me daría X más Y más Z, ¿cierto? Más 2 veces A, más 2 veces B, más 2 veces C, y da 77. Entonces, resto esta ecuación, porque fíjense que tienen los mismos elementos, X, Y, Z, ahí. Y aquí 2 veces A, B, C, es lo mismo que está arriba. Entonces, puedo hacer la resta entre 2 y 1. Cuando hago la resta, los X más Y más Z se eliminan. Y me quedan solamente los A más B más C. Entonces, 77, le resto 55 y me queda que A más B más C es igual a 22. Entonces, la pregunta es,
cuántas personas trabajan en 2 de estas fábricas solamente. ¿Ya? Es decir, estoy hablando de X, perdón, de C, A, B. ¿Ve? Este trabaja en C, este trabaja en A, este trabaja con C y con A. ¿Ve? Entonces sería A más B más C igual 22 personas trabajan en 2 fábricas. En 2 de estas fábricas. ¿Estamos? Ahí tenemos otro ejemplo. Ahí tenemos otro. En fin. Y ahí hay una tarea para que ustedes se prueben a sí mismos. ¿Ya? Bueno, esto sería por lo que tendríamos nosotros en cuanto a teoría de conjunto. Veamos, yo tenía otra cosa más. Vaya, ¿dónde se me fue? Acá. Ya, estamos hablando ahí. Veamos, yo tengo aquí este. No, no hay que ver. La próxima presentación va a corresponder, si mal no recuerdo, veamos. Veamos aquí. Sería funciones y relaciones. En la clase 4, me parece, sí. O la clase 3, 3. No. Funciones y relaciones. No, en la clase 3 parece que tengo que ver. La clase 3 es esta. Esta. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver. ¿La ven o no? No, profesor, lo que se Ahí ve es está. el número 14. Esa es la, Ahí sí. esta es la que nos convoca a nosotros ver a continuación. ¿Ya? Lo que es el dominio, lo que es el rango, ¿ya? Cuándo es una función inyectiva, cuándo es biyectiva, y ver un montón de ejemplos que están acá. ¿Ya? La composición de funciones, unas relaciones de equivalencia, ¿ya? Y vamos a terminar este asunto con el principio de inducción. ¿Ya? Y terminado este principio de inducción, vamos a programar la primera prueba. ¿Ya? Yo creo que es suficiente con eso. O, o quieren ustedes con hasta el tema de lo que vimos ahora, esta teoría conjunta. Dejemos nuestra teoría conjunta, que es la clase que estamos viendo, que terminamos de ver ahora. Hasta aquí. ¿Ya? ¿Y en qué formato sería el examen? La prueba, yo hago 6 preguntas, más un punto base. ¿Ya? Se las entrego a ustedes justo a las 7 de la tarde, y ustedes a las 10 de la noche me las devuelven vía correo electrónico. Puede ser una foto. ¿Ya? En PDF, por supuesto. ¿Ya? Eso es todo. Ok. Yo pregunto por lo general de los problemas planteados. Si ustedes se fijan en todas las presentaciones que he hecho, en todas ellas he dejado problemas planteados. ¿Ya? Y por lo general yo pregunto de ellos. Nada de cuestiones escondidas, ni mucho menos. De ahí pregunto. ¿Ya? Profesor, consulta
pregunta. ¿Usted podría hacer una clase para resolver las dudas o dar 15 minutos de la clase o 10 minutos de una clase para resolver todas las dudas que tengamos de los problemas planteados? Es que problemas planteados son problemas de prueba. Entonces, si yo le empiezo a Ya. resolver esos problemas, quedo sin problema de prueba. Por ejemplo, el mismo problema que tenía yo, Ese, el que le ¿ya? planteé. Ah, ya, Sí. correcto, ya. Mándame un correo Ya, y listo. ya. Muchas gracias, profesor. Listo, ya, pues, muchachos. Quedamos entonces hasta aquí, ¿ya? Estaríamos viendo el próximo viernes. Ya. No, profe. Perfecto. Bueno, profe. Ah, pero Muchas falta, gracias, profesor. Hasta luego, profesor. oye, antes que se retiren, Compañero. espérense un poquito. ¿La prueba la haremos la próxima semana? Yo le pregunto, porque si no se la vienen acumulando con otras pruebas, con otros ramos, Yo no veo problema. ¿ya? No sé qué dice el Yo público. tampoco tengo problemas, profe. Ya, entonces la próxima semana, el próximo viernes, yo en la misma batidora que tenemos, ahí le entrego ¿cómo se llama? O le mando por correo, mejor dicho, no vamos a tener clase, le mando por correo y ustedes lo resuelven. Vale. Resuelven la prueba. Tan Ok. simple como eso. Entonces, caso cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, profesor, disculpe que lo Dime. moleste. ¿Qué fue lo que dijo? Que no alcancé a escuchar. Ah, ya. Que la próxima clase, el próximo viernes, ¿Ya? es decir, estamos hoy día, Sí. vamos a ver el tiro aquí, el Candelario, el viernes 30, 23. ya, el viernes 30. ¿Ya? Ese día ¿Ya? lo vamos a ocupar para desarrollar la prueba. Es decir, yo esas mismas horas, yo le entrego a las 7 de la tarde por correo a todos ustedes la prueba. Y ustedes a las 10 de la noche me tienen que tener. Viernes 30 y prueba. Sí, viernes 30. Y ustedes, Ya. ese mismo día, antes de las 10 de la noche, o más tardar a las 10 de la noche, ustedes me emiten por correo, ¿ya? Los resultados. O sea, desarrollar la prueba. Eso es mejor. Ya. ¿Estamos? Entra hasta esta clase. Puede mandar Vale, profe. un escáner o lo que quiera, pero me lo manda por correo. ¿Ya? Ya. Eso es todo. Ya, Muchas muchachos. gracias, profesor. Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Ya? Ok. Hasta luego, profesor. Hasta Chao, luego, muchachos. compañero. Hasta luego, muchas gracias. Buenas Chao, noches a todos. profe. Profe, hasta luego. Adiós.